Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo, Flor Rodríguez Roblero, pecadora, que me considero sin merecer del perdón de Dios, más que por su gracia, su inmenso amor y misericordia, me perdonó y hoy me encuentro aquí manifestando su palabra y dando testimonio de lo que hice y pasé. Miércoles 2 de octubre del año 2024. Después de despertar y dar gracias a Dios por un nuevo día, oré y me encomendé en sus manos que hiciera conmigo su voluntad. Había iniciado mis actividades cotidianas, pero una desesperación interna había dentro de mí. Pensé que tal vez era porque mi hermano había fallecido hacía un mes, pero algo no estaba bien en mí. Pero ese sentimiento no era normal, como un presentimiento de lo que acontecería. Sin imaginar nada, le realicé una llamada telefónica a mi esposo, que se encontraba trabajando, y le comenté cómo me sentía. Él me insistió en que me pusiera a orar. En ese momento hice lo que él me pedía, pero también me dijo que si me sentía muy mal físicamente, tenía que acudir al servicio médico de urgencia. Como toda ama de casa, esperé a mis 2 hijos para comer. Era la 1:30 de ese día, cuando inesperadamente en el momento empezó a suceder algo. Me empecé a sentir mal y un fuerte dolor oprimía mi pecho. En ese momento perdí el conocimiento. Mis hijos desesperados me sacaron inmediatamente a través de un taxi, con rumbo al hospital. Un infarto agudo había llegado a mi vida. Todo se había acabado. Perdí contacto con el mundo real. Mis hijos cuentan que solamente se escuchaba el ruido de desesperación de los médicos de urgencia al saber que ya no podían hacer nada por mí. En medio de la desesperación, mis hijos hablan a su padre, el cual se contacta rápidamente con su hermano. Y la iglesia empieza a orar. La posibilidad de vida era nula. Ya no había esperanza para mí. El médico de urgencias me había declarado muerta. Sin pensarlo tanto, inicia maniobra de RCP, reanimación cardiopulmonar. En ese momento fui trasladada a un hospital de alta especialidad, pero surgieron tantas cosas en el camino que solamente Dios es el único que pudo obrar. Mientras el médico continuaba dando RCP,
Mi esposo bajó de la ambulancia para cambiar la llanta que se había reventado en el camino, mientras el agua caía fuertemente. La llanta de la ambulancia se había amarrado y era muy complicado poder cambiarla. Mi esposo clamaba a Dios y le pedía fuerzas para poder cambiar esa llanta. Una vez llegando al hospital de Villahermosa, el médico que me había recibido salió para explicarle a mi esposo la situación. Las posibilidades de vida eran casi nulas. En caso de vivir, quedaría con secuelas, con un grave daño cerebral o tal vez en estado vegetativo. Solamente un milagro podría salvar la vida de su esposa. El tiempo que había transcurrido desde el infarto y el ser trasladada al hospital de Villahermosa eran de aproximadamente 45 minutos. El daño era irreversible. Solo quedaba esperar y confiar en el Dios Todopoderoso. La iglesia seguía orando. Hermanos de diferentes denominaciones se habían unido en oración. Ya habían pasado 24 horas y era momento de ver cuál era mi evolución. El médico a su visita estaba sorprendido. ¿Por qué estaba yo todavía ahí? Era un infarto fulminante, por lo menos un daño cerebral. El médico se me quedó mirando. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es consecuencia de un milagro. No hay daño cerebral, solamente un corazón cansado. Me había contagiado de neumonía en el hospital como consecuencia de todo el proceso que había llevado, pero aún estaba con vida. Dios escuchó la oración de su pueblo. Al tercer día empecé a reaccionar. Ya entreabierto mis ojos, pero no reaccionaba bien. Tenía la mirada fija y directa, sin poder dominar mi vista y parte de mi cuerpo. Escuchaba a los médicos y no entendía qué había pasado. Solo escuchaba a los médicos decir: ¿pero qué está pasando? ¿Cómo es posible? Mi caso era muy extraño. Mi recuperación era muy rápida y médicamente no había una explicación. Solo escuché al médico decir: esto no es más que un milagro de Dios. Quiero confesarle, hermanos, que en el momento que mi corazón dejó de latir, fui trasladada a un abismo muy oscuro, en donde yo estaba cayendo poco a poco y escuchaba cómo mi corazón dejaba de latir. Un círculo giraba alrededor del abismo, donde caía sin poder hacer nada, y yo quería clamar a Dios, pero no podía. Algo muy fuerte sujetaba mi boca, mis labios y mi lengua, y no podía clamar a Dios. Por más que me forzaba, no podía. ¿Pero qué pasa? Me estoy yendo al infierno. Era lo que yo me decía en ese momento. En ese momento, espíritus malignos en forma de hienas, hambrientas, pasaban junto a mí. Estos pasaban volando alrededor de mí y hablaban una lengua que yo no entendía, pero no podían acercarse a mí. La muerte y ellos querían tomarme porque les pertenecía. En ese momento reconocí que según yo llevaba una vida cristiana, pero equivocadamente diciéndome ser cristiana cuando en realidad no lo era como Dios quiere.
practicando tal vez pecado, y así somos muchos en los templos o religiones alabando a Dios y cantando según nosotros, pero no como Él quiere. Realmente el infierno existe. Cada vez el círculo se cerraba más, como diciendo: estás ya más cerca de llegar a tu muerte eterna. Y en el último giro del abismo, donde yo caía, escuché el último latido de mi corazón y pude clamar a Dios diciendo: Señor, a ti me entrego perdón. Y de repente se cerró el abismo y se abrió una puerta y una luz muy brillante, dorada, que resplandecía inmensamente como una blancura muy grande, donde esa luz es Jesús, que nos ama. Y fui regresada nuevamente a la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor se apiadó de mí, y la oración de su pueblo rompió ese yugo que estaba en mi boca, y no dejó que la muerte y sus demonios me pudieran tomar, y entendí que Dios a los que ama prueba. El 14 de octubre salí caminando del hospital. Los médicos no se explicaban mi recuperación, pero solo el poder de Dios puede cambiarte y rompe todas las barreras que el cristiano encuentra en su vida. Y hoy estoy aquí diciéndote: Dios te ama. No desprecies su llamado, para que el día que tengas que morir no vayas al abismo de la muerte y te reciba el infierno, sino que puedas decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He peleado la buena batalla y he triunfado, y sea recibido por nuestro Señor Jesucristo, presentando delante del Padre para vida eterna. Este es un testimonio real. No quiero obligarte a que lo creas, pero me siento responsable de decirte que hay más allá de la muerte, para que cuando te toque experimentar, no digas: nadie me dijo y no lo sabía.